Buenas noches, amigos. Buenas Hoy los noches. invito a que nos deleitemos con un cafecito y le echemos una mirada a las teorías políticas. ¿Acepta mi invitación? Por supuesto. Bueno, de pues acuerdo. entonces vamos a saborearnos ahorita. Agradecido por esta invitación. Bueno, qué bueno. Entonces vamos a saborearnos ahorita a Arendt. Vamos a ver también el concepto que maneja Foucault, nuestro Foucault, pero también vamos a ver a Habermas y vamos a adentrarnos a Bernstein. Bienvenidos, iniciemos este momento del café. Gracias. ¿Qué nos cuenta? Primeramente, Juan gracias por el café. Carlos? Pues lo que puedo contarle sobre Arendt es una alemana espectacular y ella habla mucho sobre lo que es la política y el concepto radical de la política. Arendt dice que la política y la violencia son polos opuestos. No puede haber política si existe violencia. Y en este sentido, Arendt lo que profundiza es que solamente se necesita el poder de las palabras. El poder de las palabras dan el poder a la política. Lo que busca es el entendimiento entre todos. Aun cuando nosotros pensemos de forma diferente, podemos estar juntos y podemos llegar a acuerdos. Cuando ocurren esos acuerdos, ese es el mundo de la política según Arendt. Ella por lo menos no trata de imponer, en este caso, pensamientos, ideologías, sino llegar a consenso y buscar las cosas que tienen las personas en común y no lo que tienen en desacuerdo. Básicamente eso es lo que dice Arendt. Qué interesante. Mire que nosotros traemos un concepto de lo que es la política también un poco, a otro extremo de lo que plantea Arendt. Claro, si vemos los políticos de hoy en día, lo que buscan es enfrentarse entre ellos. Un político le dice al otro y en realidad para Arendt eso no es política. De hecho, ella lo llama violencia, lo puede llamar cualquier otra cosa, pero no es política lo que están ejerciendo esas personas cuando existen dos candidatos que tratan de imponer, bien sea su pensamiento por encima de los otros y tratar de buscar adeptos. Para ellos no, la política es, vamos a encontrarnos y vamos a ejercer el acuerdo que pueda existir. Bueno, mire qué interesante, ¿no? Y ahí podemos también analizar un poco los planteamientos que nos hace Foucault, ¿cierto? Sí, Foucault desde el punto de vista de Foucault, él plantea que la política obviamente está relacionada con ejercer el poder, pero para ejercer ese poder, él lo que hace es un recorrido por la génesis de cómo el sujeto se convierte en sujeto como tal, de manera que los entes que ejercen el poder, de alguna manera esas estrategias que ellos aplican, afecten al sujeto, no solamente en el acuerdo, como dice Arendt, sino cómo las estrategias que pueden ejercer los entes que tienen el poder sobre los sujetos, de alguna manera, que ellos hagan o realizar acciones sobre algún efecto, algo que tenga que ver con la sociedad. Y vemos unos roles dominantes. Y observamos, Foucault plantea también cierta diferencia diferencia entre poder y autoridad, donde pues en el caso de Arendt dice que la política es solamente ponerse de acuerdo. Foucault dice que obviamente el poder se ejerce, la política de alguna manera tiene poder, pero ese poder se ejerce sobre los sujetos de una manera que ellos puedan actuar identificándose como sujetos en la sociedad. Y entonces también habla de que el poder se ejerce a través de la vigilancia, ¿sí? Cuando hay procesos de vigilancia, entonces de alguna manera estás ejerciendo poder sobre los sujetos que están sometidos a ese tipo de vigilancia. Qué interesante. Y mire cómo podemos nosotros enlazar eso con la ideología de Habermas, ¿no? Sí, Habermas da una posición muy importante al concepto de la ciencia como parte de la sociedad y como parte también del poder que puede presentar la ciencia como dominación de masas. ¿Sí? Él lo analizaba de una manera muy sencilla, de que sabemos que el ser humano, nosotros venimos de la naturaleza, y los filósofos de su época y su escuela decían que si se domina la naturaleza, obviamente vamos a dominar al hombre, a la sociedad.
Y eso sería Eso es correcto. un instrumento de poder, es la ciencia. Eso es lo que planteaba Habermas como posición de la ciencia en la política. Y mire cómo Foucault, cuando habla de biopoder, él habla sobre el poder que se ejerce sobre la biología, enlazando un poquito con lo que dice Habermas, en la biología de ese ser, de esa persona. Y entonces nos adentra un poco a esa disciplina que se empieza a desarrollar y cómo a través de esa disciplina el sujeto se adentra a ser aceptado en una sociedad, y si es aceptado por esa sociedad, pues le agrada a los que tienen el poder y empieza a recibir unos beneficios. ¿Sí? Bueno. Empieza a recibir unos beneficios. Entonces es como muy conveniente esa parte de cómo manejamos la política si lo vemos desde los diferentes puntos de vista. Pero también aquí observamos en el tema del biopoder cómo se adentra Foucault al tema de que en todas partes hay poder. Y entonces analicemos el poder de la familia, analicemos el poder de las casas, analicemos el poder entre parejas, analicemos el poder laboral, ¿sí? El micropoder. Analicemos, entonces empiezan a surgir lo que él llama los micropoderes. Los ¿sí? micropoderes. Entonces vemos amigos aquí cómo hemos enriquecido nosotros nuestros conocimientos y hacemos este intercambio de conocimiento que en el tema de Arendt me parece que es otra mirada a la política. Cierto, de hecho, se va en contraparte a lo que pueda decir, en este caso, sobre lo que es ciencia. Fíjese que lo que dice Arendt. Arendt dice, ok, cuando se tiene el poder, y se tiene el poder político, no es necesario ejercer violencia, puesto que se acude a la violencia solo cuando se pierde el poder. Entonces, ya cuando una persona acude a la violencia verbal o acude a la violencia física para tratar de dominar a otras personas, como lo acaban de plantear, para Arendt ya eso no es política. De hecho, ella dice que, y va a un caso muy extremo, porque ella dice que la política no se puede ejercer desde la ciencia, no se puede ejercer desde la epistemología o del conocimiento científico, sino que se tiene que ejercer desde la vivencia de las personas, no de la verdad. De hecho, en el momento cuando algo se dice que es verdad, ya no se puede discutir. Mientras que si se toma la política en medio de intercambio de opiniones, no necesariamente que sea cierta o que sea verdad por medio de la ciencia, para ella eso sí es la política. Cuando la gente opina sin incluso llegar a que sea verdadero, eso es de lo que está opinando. Bueno, pero entonces, ¿dónde queda ese sujeto dominado y ese sujeto yo dominante? pienso que el punto de vista de Arendt es como muy débil o muy, si se quiere, basándose nada más en el acuerdo. Foucault plantea que es el análisis de estrategias para ejercer el poder sobre el sujeto, entendiéndose que cada uno de los sujetos, él lo define como en qué momento un ser humano pasa a ser sujeto, ¿sí? Sujetos de los cuales esas estrategias de alguna manera los van a afectar. Entonces comienza primero identificando o definiéndose el sujeto como tal de acuerdo al escenario o de acuerdo a cómo él se identifique como sujeto dentro de un entorno de influencia. Entonces, ¿qué sucede? Arendt parece ser que no analiza, solamente se ponen de acuerdo, pero no hay estrategias dominantes que permiten de alguna manera afectar a los sujetos. Creo que yo hice una interpretación. Lo que pasa es que Arendt dice que existen muy pocos gobiernos a lo largo de la historia humana que hayan aplicado política. O sea, ella dice que es muy escaso, se pueden contar la política aplicada dentro, por lo menos ella cree que se aplicó política cuando nació la política en el sistema griego, donde hacían la dofa, lo que se llama dofa, que es, para ella se impone por encima de la epistemología. Y dice la dofa, bueno, es la asamblea que había en aquel entonces, como esta asamblea que está acá, donde intercambiamos opiniones y que no se imponen una opinión. En este momento nosotros estamos haciendo política. Estamos haciendo teoría política. Ah, excelente. Bueno, pero mire cómo ahí yo veo, no sé, ustedes me dirán, amigos, la contraposición que vemos entre Arendt y Foucault. Pero extremos. también ahí podríamos hablar de que Bernstein también está en el lado opuesto a lo que es Arendt, ¿sí o no?
porque es que Sí. Bernstein me habla a mí de un código, Sí. del código que estamos empleando nosotros para llegar a una comunicación, pero que aquel que domina ese código, ¿cierto? Que sería un código constituido, ¿cierto? Pues ese será el que domina, ¿cierto? Mientras que ese código restringido que está para la clase obrera, que está para los estratos, digamos, bajos, según Bernstein, pues entonces no aplica, digámoslo así, en el caso yo la veo a ella como una idealista. Puede ser, ¿Será? puede ser. O que se fue a la génesis, o que se fue a la génesis de lo que Permítame es la polis. citarla, por lo menos como dice. Para alcanzar el acuerdo, los ciudadanos tratan de convencerse unos a otros recurriendo solamente al uso de las palabras, dice según él. Pero Por lo quedamos tanto, solamente la de acuerdo. resolución que adopta la polis, llámese polis a la sociedad, son producto de la mutua persuasión que cristaliza el consenso. Y esta conciliación de valoraciones diferentes resulta de la vida política, el mundo político, que es estar juntos siendo distintos. Eso Pero es lo que mire que acaba de utilizar ahí Arendt dos conceptos de dominación. Persuadir. Claro. Persuadir no es dominación, no es poder. Persuadir No. voluntariamente. Voy a persuadir Y el para sujeto. poder cambiar y volverlo a usted que piense igual que yo. Correcto. ¿Sí o no? Y Bueno, eso lo está. Consenso, pero utiliza la palabra consenso, no es bueno, imposiciones. De pronto es una no hay palabra amable. imposiciones. que Bueno, usted- ahí se reconocimiento. plantea. Sí, es un Somos reconocimiento del diferentes. otro, que somos diferentes, nos reconocemos pero estamos diferentes. juntos. Pero ella habla del consenso en lo que coincidimos, porque si buscamos el bienestar de una sociedad, pues en eso debemos coincidir, en ese consenso es donde se basa Arendt. De todos modos, a manera de conclusión, yo creo que Arendt es bastante idealista, como dice usted, pero es extremista también, porque ella dice que existen muy pocas sociedades donde se haya aplicado política correctamente. O sea de que- hecho, en la historia de la humanidad. O Habla sea ella. que ese concepto se ha perdido trayéndolo ahorita, porque mire, el posmodernismo, ¿qué me trae? Me trae a mí el código, me trae una comunicación, me trae un emisor, un receptor, me trae el dominado, será el emisor, el poderoso, el que controla ese código, entonces sería el emisor sería el que controla, sí, y el claro. receptor sería aquella base dominada, ¿cierto? Que tiene una mínima expresión y manejo del código, ¿cierto? Eso en las palabras de Bernstein, ¿cierto? A ver Fuerte, si entiendo fuerte. lo que dice Arendt. Arendt plantea entonces que los sujetos pueden ser persuadidos, ¿sí? De alguna manera el sujeto puede, o el sujeto permite que sea persuadido voluntariamente, no impositivamente. Exacto. Eso no es lo que plantea Foucault como lo que no es, o las enfermedades que tiene el poder. Él hace inclusive menciona dos ejemplos, que es el fascismo y el estalinismo. Eso no es el ejercer el poder de una forma ideal como lo plantea Arendt. Pero sí es una forma de vigilancia. No, obviamente. Entonces vemos el panoptismo disimulado. Claro, un sí, panoptismo señor. disimulado. Sí, señor. Yo soy Sí, vigilada, señor. pero entonces ya llega un momento en que me acostumbro ya a mi vigilar, que mi comportamiento debe se ser adapta. siempre buscando agradar. Entonces yo digo, no, ya tengo esa libertad. ¿Libertad a qué? A que yo no puedo hacer lo que a mí en realidad me nace, sino debo estudiar, debo comportarme, porque debo agradarle a ustedes correcto. como sociedad. Para la sociedad. Y tenerlos ustedes de mi lado y que no me vean a mí como algo que debo eliminar, Sí. ¿sí? O como lo llamaría Foucault, lo anormal. Entonces Lo pasamos a ser anormal. anormales y entonces me llamaría el Estado a la normalización. Una palabra que toca normal. Foucault plantea dentro de unas interrogantes, hay que definir el Estado, hay que analizar al Estado como ente de poder. Yo pienso que sí. Desde el punto de vista, Foucault hace esa pregunta. Hay que analizar al Estado, obviamente, como el Estado como un ente que ejerce poder sobre unos sujetos, de alguna manera,
hay que estudiarla, pues, cuál es el concepto de Estado que se maneja en eso, ¿no? Habría que ver si ese poder utiliza violencia o no. Bueno, obviamente. Porque Y hay casos si ese particulares. poder necesita ejercer violencia para Arendt, no Ya es poder. ahí Arendt rompe totalmente Sí. con ese tipo de... Bueno, chicos, entonces hagamos lo siguiente. Yo quisiera, no sé si me lo permite Freddy, Sí, claro. que usted nos hablara un poquito sobre qué elementos puede utilizar la ciencia como un instrumento de poder social. Sí, sabemos que la realidad social que vivimos en nuestros tiempos se ha venido acentuando la necesidad de elementos o de fuentes energéticas, ¿sí? La población aumenta, quiere decir que necesitamos más energía. Y desde ese punto de vista, Habermas nos da cabida a que la ciencia es un instrumento de poder, un instrumento de poder político. O sea, en términos generales, aquel país o aquella sociedad que tenga suficientes o bastantes recursos energéticos es la sociedad que va a surgir, que va a superar y que va a dominar en cierta forma el mundo, ¿sí? Si vamos a hablar de aspectos científicos como la fuente de energía, ¿no? Ahora, si hablamos del término del tema tecnológico, también estamos viendo que vivimos en una época donde la globalización nos ata a un sistema tecnológico de comunicación, ¿sí? Que nos domina por esa rapidez de la información. En una ocasión, yo vi en unas conferencias, se le hizo una pregunta a uno de los presidentes que se reconocen como una potencia mundial, y entre ellos hay una competencia de quién tiene el poder ya mundial, no una sociedad determinada, sino un poder global. Y la respuesta de ese intelectual fue concreta, dice que el que domine la tecnología va a dominar el mundo. O sea, la tecnología pasa a ser como un instrumento, como lo había comentado usted, un instrumento de poder. Sí. Vea, mire, aquí en Foucault lo llaman micropoder, entonces empieza desde lo micro Sí. y cómo se vuelve en una biopolítica. Desde la casa hasta el poder global. Qué interesante. Gerardo, me gustaría escucharlo. ¿Cómo describe Foucault el poder y la reflexión sobre un sujeto en una estructura de poder? Anteriormente hablamos de que Foucault, en primer lugar, establece que el poder no es un ente como tal físico. El poder se establece a través de estrategias de los diferentes entes que de alguna manera influyen en una sociedad, llámese iglesia, llámese económico, llámese político, militar. Entonces, ¿qué estrategia? Es el estudio, él plantea el poder como el estudio, ¿no?, de las estrategias que cada uno de esos entes ejercen sobre los sujetos. Y obviamente el sujeto tiene que identificarse desde el punto de vista del ser humano, cómo se identifica el sujeto y de manera cómo esas estrategias, entonces el poder se centra en cómo las estrategias se amoldan o cómo afectan de alguna manera al sujeto. Eso es lo que plantea Foucault. Y haciendo una relación con nuestro proyecto de tesis, pues de alguna manera uno va a estudiar una sociedad o una zona de influencia donde hay sujetos y cuáles son las líneas o los entes de poder que ejercen sobre esos sujetos y cómo vamos a nosotros a interactuar con esas entes de poder y con esos sujetos. Yo pienso que ese es el reto que tenemos desde el punto de Muy vista. interesante. Juan Carlos, y entonces, ¿cómo concluiríamos a esta gran mujer Arendt y su concepto liberador de política? Pienso que hay que hacer una pregunta. ¿En qué momento se perdió la política? O sea, ¿cuándo? ¿En qué momento de la historia desapareció la política como nació? O sea, en el momento de que los griegos la propusieron. Se perdió en el tiempo según Arendt. Ella afirma de que en el mismo momento, cuando la humanidad empezó a ejercer violencia, en ese momento se perdió la política. O sea, ella cree que quien hirió de muerte a la política fue la violencia. Y yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, maravilloso. Y yo quiero dejar aquí sobre el tintero para una próxima invitación, y es
cómo escapar de la cárcel si se encuentra en todas partes.